alegría, de amor. Hermano, desde aquí esta iglesia se ve bien precioso, algo que he estado anhelando ver, ¿verdad? Desde que vine yo dije, yo quiero venir aquí con un propósito y quiero ver la iglesia crecer. Y hermano, yo estoy viendo los frutos que poco a poco, estamos creciendo como iglesia, pero sobre todas las cosas estamos creciendo en amor y en espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos has traído aquí, Señor, y pido, Señor, que seas tú el que hable a través de tu siervo, Señor. Que sean, no solamente, que no sean palabras que queden en el vacío, sino que lleguen al corazón, Señor, que nos toquen y que nos demos de cuenta si estamos haciendo algo equivocado, Señor. Endereza nuestro camino y ayúdanos a todos, Señor, para poder hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Guíanos, enséñanos, instrúyenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, esto es un tema en esta mañana y es un tema que, ¿cómo lo diría yo? Es un tema que a muchos, no digo muchos pastores, sino que lo tratamos de evitar. Tiene que ver con mayordomía, obviamente. Ustedes saben que en muchas ocasiones que me paro aquí, he predicado con una serie que se llama Mayordomía es, a ver si alguien se recuerda. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es salvación. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces pastores y líderes aún queremos evitar el tema de mayordomía. Pero hermano, a través de la experiencia he aprendido que la mayordomía es una cosa preciosa. Es una cosa preciosa saber de que cuando uno deja que el Señor guíe tu paso, que el Señor guíe tus caminos, y tú aprendes el tema de mayordomía, hermano, en mente tenemos, dinero, pero en práctica, mayordomía es un estilo de vida. Mayordomía es vivir bajo la sombra del Altísimo, sabiendo que Él cuida de cada uno de nuestros pasos, sabiendo que Él es dueño de todo, del oro y de la plata, y que no tengamos en mente de que no, yo trabajo duro, yo trabajo y hago, y me esfuerzo, y yo merezco, hermano, tú no mereces nada. El Señor nos da la habilidad, el Señor nos da salud, el Señor nos da los talentos para que nosotros podamos ejercer nuestra profesión, sea la que sea. Para algunos puede ser, yo conozco algunos que son soldadores, otros que son mecánicos, otros que trabajan en oficina, secretaría, muchísimos puestos que hay. Puede que otros están en el área de construcción, en el área como mi hermano Wichi, que pinta carros. Pero hermanos, todos en algo trabajamos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que a lo mejor Dios te ha dado el talento que tienes? ¿Te has puesto a pensar en alguna vez que el Señor es el que te ha ayudado a levantarte en el puesto donde tú estás ahora? Que Dios ha bendecido el fruto de tus manos. Entonces, Dios nos pone en nuestras manos una comisión bíblica. Y
en ocasiones nosotros no quiero decir, como que no lo cogemos en serio como lo deberíamos de coger. ¿Por qué lo digo? Hermano, lo digo porque las estadísticas, ¿cómo se dice cuando alguien hace una averiguación? Una encuesta. Las encuestas y las estadísticas de las encuestas muestran de algo que voy a presentar en esta mañana. Y le voy a decir una realidad. ¿Quieres que le diga una realidad? Oye, una realidad. La iglesia se mantiene con 33% de los miembros de la iglesia. 33. Quiere decir que 33.3, si lo quieres poner en números redondos, 3.5, vamos a redondearlo ahí. 3 personas y media, quiere decir que de cada 10 personas que estamos en la iglesia, no sé si Cristina sabe un número de los que somos miembros, pero en las diferentes iglesias obviamente, pero vamos a poner de cada 100 hay 30 a 35 personas que están sosteniendo la iglesia. So, de cada 10 es 3.5, más o menos, es la estadística. Y con eso, la iglesia, oye bien, la iglesia como quiera, en las manos del Señor, como quiera prospera. Como quiera prospera. Pero hermano, todas las iglesias no tienen que ser iguales. Yo quisiera ver, o quisiera ser partícipe de una iglesia que no está en el promedio, que está más arriba. Ojalá, ¿verdad?, que fuera 100%, pero lamentablemente no lo es. Y quiero traerles un mensaje que nos habla que ni siquiera tienes que usar el dinero tuyo. ¿Por qué digo que no tienes que usar el dinero tuyo? ¿Has oído esta frase? Pagué el diezmo. ¿La has oído? ¿No la has oído? ¿Nadie la ha oído? Muchas veces. Ya yo pagué el diezmo de esta semana. Es una frase que la usamos y hay personas que piensan que no, espérate, que tengo que pagar el diezmo. Inconscientemente lo decimos de esa manera, pero es una manera error de pensar, porque el diezmo no se paga, el diezmo se devuelve. ¿Por qué digo que se devuelve? Bueno, el Salmo 24, versículo 1, muchos nos conocemos de memoria, y nos dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Bueno, si tú entiendes lo que es de Jehová es la tierra y toda su plenitud, quiere decir todo lo que hay en ella. Y simplemente volvemos a la creación. Jehová es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Quiere decir que si Jehová es dueño de todo, si Él creó la tierra y aún creó a los hombres que están dentro de la tierra, quiere decir que todo es de Él. Así de simple. El diezmo, obviamente, ¿verdad? Sabemos que es una décima o un 10%. El diezmo no es mío. Aprecio que mi Padre Celestial nos ha hecho a nosotros mayordomos de los bienes que pone en nuestras manos. Y nos ha hecho, ¿sabe lo que es un mayordomo? ¿Ha buscado esa palabra, mayordomo? Administrador. Quiere decir que Dios bendice tus manos
bendice tu casa, bendice tu hogar. Ahora te toca a ti hacer una parte, la parte que te toca hacer. Y ahí es donde a veces confundimos las cosas un momento. Pero si pensamos que todo es mío, y si pensamos que en el mí, entonces ahí es por donde vamos en el error de pensamiento. Hermano, si el Señor bendice tus manos, si el Señor bendice tu hogar, ¿acaso no dice la palabra que Dios es dueño de todo? Hoy espero que podamos ver cómo puedes diezmar con el dinero, oye, con el dinero de otra persona, con el dinero que no es tuyo. Porque nosotros vamos a obrar con el dinero del Señor. Con el dinero del Señor. Si esto tiene sentido, el diezmo pertenece ¿a quién? A Dios. Cada vez que lo consiga, simplemente devuélvalo. Es una especie de elemento, es una especie de una confianza que uno tiene con el Señor. Y si quieres personalmente, entonces tienes que... el diezmo es una cosa, hermano, pero la ofrenda muchas veces se queda atrás. Tú sabes que es una cosa que a mí me da tristeza, es oír que alguien dice, lo menos que tú puedes hacer es por lo menos dar los diezmos. ¿Tú sabes que eso es un error? ¿No lo sabías? Hermano, si lo menos que tú haces es dar el diezmo y tú eres fiel, dale el diezmo. Y eso es por lo menos tú cumples. No, yo cumplí con el diezmo, yo no fallo. Hermano, te voy a decir algo, estás en error. Y lo vamos a ver. No quiero que digan, mira, Mario dijo, lo vamos a leer en esta mañana. Quiero recordarle algo similar que pasó en el Edén. Y yo digo, oye Mario, el diezmo en el Edén. Sí. Quiero recordarle una historia. Es la historia de Adán y Eva. ¿Se recuerdan de esa historia? La conocemos, ¿verdad? Todos sabemos lo que ocurrió en el Edén. Tenían un mal problema. Justo en medio de su paraíso, Edén, estaba un árbol. Parecía no parecía así como un árbol común, pero ese árbol resultó ser la puerta y entrada de la muerte. Había una forma de morir. Eso era, al acercarse a ese árbol, participar del fruto de ese árbol, que Dios le advirtió, porque Dios le dio de todo. Pero dijo, este que está aquí, no me lo toques. Este que está aquí en el medio, no me lo toques. Y eso lo podemos leer en Génesis 2, 16, 17, donde dice, eres libre de comer de cualquier árbol que está en el jardín, pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que comas de él, seguramente morirás. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo los errores del pasado, los errores del pecado. A mí me parece increíble cuando yo he leído historias de la Biblia que me dicen cuánto tiempo vivió. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivió Adán? ¿Cuánto tiempo vivió el que vivió el más largo tiempo? Matusalén. ¿Y cuánto tiempo vivió él? Y imagínate que estamos yendo, incluso hubo uno que Dios le vio
que este hombre era un hombre piadoso de Dios y Dios dijo, no, este no permite, este todavía hasta el día de hoy sigue viviendo porque Dios se lo llevó a 12. Lo que quiero decirles es que en el plan original de Dios, nosotros éramos para vivir eternamente con Dios. Ese era el plan original. Pero hermano, quiero decirle, aunque el pecado haya entrado al mundo y aunque la muerte nos llega, Dios todavía sigue con el plan original. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos por Cristo Jesús. Todavía Dios está buscando hombres que rechacen el pecado y que digan, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y yo espero que nosotros podamos ser parte de ese pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere vivir según sus enseñanzas. El árbol del conocimiento era una prueba visible diaria de su confianza y su dependencia de Dios. Parece extraño que nuestros primeros padres tuvieran que lidiar con un árbol así. Y no solo, y no lo hacemos. Quiero decir, es justo que tengan un árbol que tuvieron que soportar. No hemos resañido nada de eso. Hoy no lidiamos con un árbol conocido del bien y el mal. Si lo hacemos, existe un equivalente al árbol del conocimiento del bien y el mal. Todavía existe y todavía existe en esta tierra. ¿Sabe lo que es? Y creo sinceramente que es el diezmo. Oye, ahora piensen esto. Creo que la caída de Adán y Eva ocurrió porque no confiaban en él. De alguna manera, Eva se dejó de llevar por unas cositas que le decían. Una serpiente. Y la Biblia tiene varios ejemplos de personas que se ponen a hablar con animales. Hubo otra persona que se puso a discutir con un burro. En otra ocasión había uno que iba en un camino y le metía cantazo y le metía cantazo, pero no vas a ir para adelante y el burro se levanta para atrás, pero no ve las espadas que están ahí. En otras palabras, hermano, si estás en una posición que estás hablando con un animal, no es hora de que abra los ojos, no es hora de que cambie ese rumbo del camino en el que estás andando. Yo espero que no lleguemos a ese punto donde estamos nosotros discutiendo con un burro. Bueno, es algo como Eva robó a Dios al tomar de esa manzana que le pertenecía a él. ¿De quién era el árbol? De Dios. Pero sin embargo, ella decidió desobedecer a Dios. Como quiera dijo, no, esto me parece que es bueno. Hermano, ¿será posible que nosotros también hacemos eso con lo que le pertenece a Dios? Creo que podemos estar robando a Dios, tomando su diezmo, usándolo para nuestros propios propósitos. Eva tomó la manzana que no le pertenecía a ella. Hoy estamos viviendo en un tiempo, obviamente, ¿verdad? Estoy haciendo un paralelo, una paralela de una situación que tanto lo vivió Eva, pero también nosotros estamos viviendo hoy. Esa vieja serpiente está en el árbol, todavía está
engañándonos, como quien dice, esto está bien, esto está mal. Y a veces, como quien dice, a veces nosotros pensamos, no, si Dios conoce, Dios conoce, Dios conoce, Él sabe que yo tengo una necesidad, sabe que yo, hermano, si tú supieras la bendición que es confiar en Dios, y cuando yo digo si supiera que es la bendición de confiar en Dios, es porque Dios no brega con la calculadora. Por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a bregar con la calculadora, si nosotros dijéramos esto es lo que hay, no hay nada más, de aquí no pare, de aquí no se puede hacer más nada, le digo una cosa, este sitio, este lugar, este templo donde estamos sentados no existiera. Porque Dios ha puesto su mano en esta iglesia. Dios ha puesto su mano sobre todos nosotros y nos ha guiado en cambiar ciertas maneras de pensar, ciertas cositas para nosotros decir, oye, espérate, Dios parece que está trabajando aquí, Dios está obrando. Y cuando miramos el resultado de todo, nosotros de los que hemos pasado por esta transición de allá para acá, donde estamos hoy, hermano, nosotros podemos mirar y decir, verdaderamente Dios ha estado metido en este proyecto. Y Dios ni siquiera ha terminado. Porque todavía Dios sigue obrando, todavía Dios sigue trabajando, todavía Dios sigue bendiciendo y todavía este sitio va a seguir mejorando. Ahora mismo en estos días hay algunos hermanos, ¿se dan de cuenta de lo que hay allá afuera? Mira allá la lona azul. ¿Lo ven? Allá afuera hay unos bancos. ¿Sabían ustedes que esos bancos son casi nuevos? Yo digo casi, yo no los he visto, pero según me lo describieron, los que lo vieron en persona, esos bancos parecen nuevos de paquete. Los cogió otra iglesia y los iba a botar. No sé cómo fue que hicieron el contacto, yo creo que se usó a través de Facebook, encontramos a la persona. Entonces hicimos contacto con ellos y nos ofrecieron de los bancos, nos ofrecieron más. Hermano, y nosotros tenemos que aprender de la misma manera que llegaron esos bancos aquí, es porque Dios está obrando en su iglesia. Nosotros nos preocupamos del costo, nos preocupamos de, eso va a ser demasiado de caro, mandar a usar bancas nuevas. Y Dios coge y las pone en nuestras manos. Dios coge y los... ¿Cuánto cuestan los bancos? Hermano, son gratis, ven y búscalo y llévatelo. Hermano, eso es el Cristo mismo, obrando en su iglesia, bendiciendo a su iglesia. A lo mejor en la próxima vez que venga, a lo mejor ya van a estar los bancos ahí. Hay 5 más que buscar. Yo creo que son 3 que hay ahí. Hay 5 más que hay que ir a buscar. Hermano, yo tenía mi duda en el cuestión de que, hermano, eso es demasiado de grande, pero hermano, Dios nos hace cosas, como digo yo, Dios nos hace las cosas, ¿cómo se dice? A lo loco, a mitad. Dios hace las cosas bien y perfecto. Eso no es casualidad. Es que Dios dice, ve, esto es lo que yo quiero en la iglesia. Y eso es lo que es. Simplemente tenemos que cambiar, porque a lo mejor para mí, no, eso es demasiado de largo. Aquí eso es, hermano, no es como yo piense. Si Dios quiere esos bancos aquí se van a poner. Y la iglesia sigue creciendo. Y la iglesia sigue mejorando. Hermano, tenemos un proyecto para hacer otras cosas grandes. Hermano, Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Aun cuando las estadísticas dicen lo que dicen, yo quiero pensar que esta iglesia no está de acuerdo con las estadísticas. Yo quiero pensar que en esta iglesia somos fieles. Estamos confiando en Jehová, el que lo da todo, y Él va a proveer. Había un tiempo donde había algunos de nosotros estábamos preocupados por el piso. ¿Cuán terrible era ese piso?
Si tú te arrodillabas en ese piso, era posible que tú te levantabas con las rodillas con sangre. De lo poros que era una cosa terrible. Sin embargo, vino Dios de alguna... Sí, contribuimos una parte pequeña, pero hermano, Dios puso la mayor parte. Dios puso en el corazón del hombre, no, vamos a hacerle una donación. Vamos a regalarle eso a la iglesia. Y le doy gracias al Señor por todas las cosas que hemos visto. Poco a poco su iglesia está fortaleciéndose. Poco a poco la iglesia se está levantando. Pero Dios necesita que no nos quedemos dormidos, que sigamos trabajando, que confiemos en el Jehová que lo dio todo. Quiero llevarlo a Deuteronomio. Busquemos en nuestra Biblia y a ver si Waldemar me puede ayudar con la pantalla. Deuteronomio 12, versículos del 10 al 12. Deuteronomios 12. ¿Estamos? En Deuteronomios 10, 12, versículo 10. Deuteronomio 12, versículo 10. Pero pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en herencia, y Él os dará reposo de todos los enemigos que nos rodean y viviréis seguros. Mira la parte que Dios nos está haciendo una promesa. Un mandato, pero también hay una promesa que sigue. En el lugar que el Señor vuestro Dios elija para morada de su nombre, allí llevarás vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, y todos los selectos de vuestros votos que hayas prometido al Señor. Quiere decir, si vieron el Probat y Bet, en muchas ocasiones hacemos votos con el Señor. Señor, si tú me ayudas en esto, yo hago un voto contigo. Y nosotros queremos hacer promesas con el Señor. Pero nosotros tenemos que aprender que cuando se viene a las promesas del Señor, Dios siempre quiere que tú des el primer paso de fe. Quiere decir que a lo mejor yo no lo entiendo todo. A lo mejor yo no comprendo cómo es que Dios va a bendecir mi casa. A lo mejor yo no lo comprendo, no lo entiendo todo. Pero quiero poner un paso de fe y decir, el Señor, en ti yo confío. Quisiéramos que nosotros pudiéramos estar en ese libro, al igual que Abraham, que se le llama el padre de la fe. Que podamos decir, Señor, me pongo en tus manos y confío en tu palabra, confío en tu promesa. Pero aunque esto dice que es una orden, yo quiero que tú mires lo que es los resultados de ser desobediente. Mira lo que dice. Aquí está el resultado, versículo 13. Versículo 13 nos dice, guárdate que tú no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vayas. A veces nosotros pensamos que nosotros podemos coger el diezmo de Dios y darlo en cualquier lugar. No, les voy a decir una experiencia donde hablé con una persona que me decía, el pastorcito no me cae bien. ¿Sí? Me dijo así, el pastorcito no me cae bien. Yo cojo mi diezmo y yo se lo doy, mi diezmo y mis ofrendas, yo se lo doy a la Cruz Roja, yo se lo doy al de esto y yo se lo doy a... Hermano,
eso es una mal manera de pensar. Si tú quieres dar una ofrenda a la Cruz Roja, yo no te voy a detener. Pero la palabra nos dice dónde se da el diezmo del Señor. El diezmo del Señor se da en la casa del Señor, en el lugar donde yo te indique. La palabra dice bien claro en el versículo 11, y al lugar que el Señor vuestro Dios elija para morada de su nombre, allí llevarás los holocaustos, el sacrificio, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Todos los electos de vuestros votos allí que haya prometido el Señor. Es en la casa del Señor que se llevan los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas no se dan en la calle, no se le dan al pobre. ¿Quieres ayudar al pobre? No hay problema con eso. Pero tus diezmos y sus ofrendas se llevan a la casa del Señor. Y hay un propósito con eso. Versículo 14. Solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus, y allí ofrecerás tus holocaustos y todo lo que te mando. Quiere decir que Dios es bien claro en su palabra. A veces pensamos, no, pero eso es el Viejo Testamento. Hermano, te digo una cosa, sin el viejo mandamiento no hubiera uno nuevo. Casi la mitad de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, las enseñanzas, los principios, los conceptos y muchos dichos que se dicen en el Nuevo Testamento, hermanos, son del Viejo Testamento. Y yo te puedo llevar al Nuevo Testamento y enseñarte que yo no te doy un mandamiento nuevo. El mandamiento que tú tienes es el antiguo que tú has tenido desde el principio. Eso lo puedes buscar en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Yo no tengo un mandamiento nuevo para darte. El mandamiento es el que tú has tenido desde el principio. ¿Dónde es el principio? Bueno, el principio es cuando comenzó todo. Dios advierte en el versículo 13 que nos guardemos. Ten cuidado de no sacrificarle tus ofrendas que sean dadas donde quiera. Ofrece solo en el lugar donde el Señor te diga. No es mi elección, sino el lugar que Él elige. No creo que tengamos el derecho de enviar nuestro dinero del diezmo a donde nosotros elijamos. Cada vez que traemos nuestro diezmo, no debe de ser enviado a un lugar que pensamos que podría hacer un mayor bien, sino al lugar que selecciona de acuerdo a su palabra. No es mi elección de lugares, sino la elección de Dios de acuerdo a su palabra. Cada vez que devolvamos el diezmo, no es para ir a donde creemos que irá a hacer el bien. En otras palabras, lo de Dios es de Dios y es donde Dios diga. No es donde diga Mario, no es donde diga fulano, no es donde diga el que se paró allí a predicar. El dinero de Dios es de Dios y manda en la casa de Dios. Así de simple. ¿Por qué Dios tiene el derecho de decirte dónde devolverlo? Porque es de Él. ¿Acaso no empezamos de Jehová es que toda la tierra y toda su plenitud? ¿Acaso todo no es de Dios? ¿Por qué no coge y manda cuando te llega la luz, que te dice llegó el bill de la electricidad? ¿Por qué no la manda? Te llegó el bill de Lakeland Electric. ¿Por qué no se lo mandas allá a Tampico? ¿Cómo que es Tico? ¿Por qué no le pagas a Tico el bill de la luz? Te van a cortar la tuya, ¿verdad? Vas a dejar de recibir la bendición de Lakeland porque estás pagando por un servicio. Hermano, mandas tu dinero para otro lado, también vas a dejar de recibir la bendición que Dios tiene para ti. Promesa del Señor.
Promesa del Señor. Levíticos 27. Levíticos 27 nos dice algo interesante. Levíticos 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30, donde dice: todo el diezmo de la tierra, ya sea la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor y es santo para el Señor. So, no solamente tienes en tus manos algo que es del Señor, pero que es santo. Hermano, con lo santo no se juega. Con lo santo tú no haces lo que te da la gana. Guste o no te guste el pastor, eso es santo. Me recuerdo en otra ocasión, una señora, era una sobrina de una señora, y la señora estaba allá por Rusia. Llegó un pastor, y el pastor que llegó, enseguida que llegó el pastor, no pasaron 2 meses y el pastor se compró un Mercedes-Benz. En 2 meses. Te voy a hacer una pregunta así por encima. ¿Tú crees que en 2 meses él consiguió el dinero para comprar un Mercedes-Benz en 2 meses? No. Hermano, hay pastores que son bien bendecidos. Yo conozco un pastor que lo ha dejado todo. ¿Acaso conoce la historia del pastor Batchelor? ¿Conoce usted la historia del pastor Batchelor? ¿Sabían ustedes que el pastor Batchelor no es que era millonario? Millonario es que tú tienes 1 o 2. Pero era millonario de los millonarios, de los bien grandes, de los que son difíciles de contar por tantos millones que tienen. Y lo dejó todo por el evangelio de Dios. Sin embargo, Dios todavía hasta el día de hoy sigue bendiciendo a ese pastor, sigue bendiciendo su ministerio, porque él lo ha entregado todo en las manos del Señor. Vamos a Malaquías. Vamos a ir a Malaquías 3. Y quiero leer a Malaquías 3, pero quiero leer una parte que nosotros como que le pasamos por encima un poquito. Y quiero empezar con el versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Y yo quiero que lo que tú entiendas es por qué fue que pasó esto, por qué vino esta amonestación de Malaquías al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban en error, cometiendo un pecado que él estaba tratando de enderezar sus caminos. Mira donde dice el versículo 6. Primeramente dice: yo el Señor no cambio. Ok, vamos a dejarlo ahí. Yo el Señor no cambio. Si tú me dices a mí no, pero ahora cambió las cosas en el mandamiento nuevo, ¿qué nos dice Malaquías ahí? ¿Acaso cambia el Señor? El Señor no cambia. Eso no es difícil de entenderlo. Yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Tú sabes por qué no fueron consumidos? Porque el Señor le hizo una promesa a Abraham y a su descendencia. Y todavía esa promesa que Él le hizo a Abraham, todavía Él nos la hace a cada uno de nosotros hoy. Dios quiere bendecir cada hogar que cree en la promesa del Señor. Dios quiere bendecir a aquellos que confían en la palabra del Señor, en la promesa que se le dio a Abraham, que se le dio a Jacob, que se le dio a Isaac. Todavía Dios quiere bendecir las familias, porque es una bendición perpetua. Yo, Jehová, no cambio. No habéis sido consumidos desde los días de mis leyes y no las guardaste. Y mira lo que está diciendo el Señor: vuelve a mí
y yo volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Dios simplemente está diciendo, si tú vuelves a mí, yo vuelvo a ti. Yo quiero volver a tu hogar, yo quiero volver a tu casa, yo quiero volver a tu iglesia, yo quiero volver a estar en medio de ustedes. Dios quiere estar en medio de nosotros. Yo digo que es una promesa bonita y hermosa. Sigue diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me has robado. Y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en los diezmos y las ofrendas. Te hago la pregunta, ¿acaso dice que me robaste en los diezmos nada más? Dice en los diezmos y las ofrendas. Y cuando nosotros leamos esto, quiero que sepa que esto es una promesa condicional. Es condicional. Tenemos que cumplir con varios factores, más de uno. Quiere decir que cuando dice, mira lo que sigue diciendo el versículo 9, por si acaso tú piensas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué es que yo me paso tropezando? ¿Por qué es que yo no puedo, por qué es que yo no puedo mejorar? ¿Por qué es que yo siempre estoy en lo mismo y no echo para adelante y no echo para adelante? Mira lo que dice versículo 9. En cuanto no le eres fiel a Dios, Dios dice, malditos sois con maldición. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra del Señor. Porque vosotros, la nación, toda me estás robando. Y 10 dice, traed todo el diezmo a la tesorería y que haya alimento en mi casa y pruébame, dice el Señor, pruébame. Si tú no lo has probado, Dios te dice, pruébame hoy. Pruébame. A ver si yo no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Hermano, Dios te está prometiendo de que si tú le eres fiel al Señor, las bendiciones que Dios va a poner sobre tu casa, sobre tu hogar, sobreabundan. Van a ser tanto que tú no tienes ni lugar donde poner tantas bendiciones. Dios lo que te está diciendo es confía en mí. Confía en mí que yo voy a abrir las ventanas del cielo para bendecir tu casa, para bendecir tu hogar, para bendecir tu matrimonio, para bendecir tus hijos, porque Dios cuando bendice, hace las cosas bien. Él no bendice a mitad. Mira cómo sigue la promesa del Señor. Reprenderé también por vosotros al devorador. Aquel que te está andando, que te pasa buscándote, el enemigo que siempre está buscando cómo hacerte caer, lo voy a reprender. Dice, reprenderé también al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor Todopoderoso. Y todas las naciones te llamarán dichoso, porque seréis tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Voy a terminar con una anécdota. Y yo lo que quiero es que piensen en cómo voy a describir esta anécdota. Es como, ¿alguna vez ustedes han visto esto? ¿Lo han visto? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Un ride. En español, ¿cómo le dicen? Un aventón. Ok. Que yo me recuerde, le dicen pon. Pon. Quiero un pon. Oye, dame un pon. ¿Qué es lo que hace el que coge pon? ¿Alguna vez tú ves que el que pide pon te da para gasolina? ¿O simplemente lo que quiere es, oye, si puedes tírame allí? ¿Acaso el que pide pon se te rompe en el carro en el camino? ¿Qué hace? Bueno, aquí yo me quedo, espérate. Déjeme cogerle el otro que venga.
¿Acaso no es así? Hermano, le voy a decir algo. Mira, voy a cerrar diciendo esto. Hermano, en la iglesia hay mucha gente que quieren coger pon para el cielo. Hay muchos que quieren venir en la comodidad, sentarse en el banco, disfrutar. Oye, qué bueno que está el aire, qué bueno que están los abanicos. No ponen un centavo para que se pueda pagar la energía eléctrica. Se quejan, oye, pero qué calor, pero no ponen un centavo para ayudar para el proyecto del aire acondicionado. Lo único que saben es criticar a la iglesia. Ay, qué calor, ay, que esto y que lo otro. Hermano, pero no contribuyen. Quieren pon para el cielo. No contribuyen nada, pero se quieren quejar. Se quejan de los líderes, se quejan del pastor, se quejan de la iglesia, se quejan de todo. Y quieren un free ride. Un free ride. Quieren pon. Oye, aquí está bueno. Oye, el aire está bueno. Hermano, cuando la casa del Señor, cuando nosotros ponemos de nuestra parte, cuando Dios bendice nuestros hogares, nuestras casas, y cuando nosotros bendecimos la iglesia con lo que Dios nos pone en nuestras manos, con el dinero del Señor, porque la palabra nos dice que todo es del Señor. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, la iglesia está rebosando. La iglesia está llena. ¿Tú sabes por qué es que se le puede ayudar a un pobre? ¿Tú sabes por qué es que se le puede ayudar cuando viene a lo mejor una madre que necesita una compra o que quiere una ayuda? Hermano, si hay dinero en el cofre, en el fondo de los pobres, es porque hay hermanos que son davidosos y ponen en el fondo de los pobres. Es porque la iglesia está nutriendo con lo que Dios nos pone en nuestras manos. Eso no viene del aire. Eso no aparece así porque sí. Dios nos bendice, pero es para que tú bendigas a la iglesia. Dios nos está haciendo un llamado para que le seamos fiel, para que le sirvamos a Dios con lo que Él nos pone en nuestras manos. No para que bendiga tu casa, no. Dios iba a bendecir tu casa, pero Dios te bendice a ti específicamente para que tú seas una bendición para la iglesia y para todos los que moran en ella. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide y que pongamos de nuestra parte hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Que cuando Dios le clame a su pueblo, no le diga a la iglesia fe viviente que me has robado, sino que le diga, esta es mi iglesia, aquí moro en ella y bendigo a los hermanos de ella porque me son fieles. ¿Cuántos quieren serle fieles al Señor? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú has sido el que te ha manifestado aquí, Señor. Tu palabra es la que se presentó. Y Señor, sobre todas las cosas sabemos que tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres darle aquello que tú le prometiste a Abraham, que tú le prometiste a Isaac, que tú le prometiste a Jacob, que tú le prometiste a todos esos grandes que están allí escritos en Hebreos 11. En ese capítulo de la fe, pedimos, Señor,
que de igual manera tú puedas bendecir a cada uno de nosotros, Señor. De que nosotros cojamos y dejemos de estar robándote, Señor, sino no ser de ese, como mencionamos cuando empezamos, que un 33% sostiene la iglesia, sino que aquí en la iglesia Fe Viviente, todos estamos aportando a la obra de Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que dirija a nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, pero compongamos las cosas en orden. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, sea el trabajo, sea lo que sea, Señor, todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo que me voy a poner? Nada de eso me tengo que preocupar. Primero, buscar el reino de Dios. Y si lo hacemos de nuestra parte, Señor, sabemos que la bendición del cielo caerá sobre nosotros. Queremos esa promesa que tú nos diste en Malaquías, que yo, Jehová, abriré las ventanas del cielo. Dice, pruébame a ver si yo no abro las ventanas del cielo. Señor, creemos en tus promesas, creemos en tus palabras. Y si hemos errado en el pasado, Señor, perdónanos. Ayúdanos a empezar de nuevo. Ayúdanos a tener un comienzo, Señor, de serte fiel desde hoy para toda la eternidad. Señor, no queremos un pompa al cielo, sino queremos estar seguros en tus manos, seguros en tu palabra, seguros en tu promesa. Así que, Señor, cierro diciendo, en tus manos nos encomendamos. Y gracias, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.